Bien, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Tenemos este primero. Dice, unos amigos usaron una báscula de alta precisión para pesar sus piedras. La de Nina pesó 0.7 kilogramos. La de Ángel pesó 0.6832 kilogramos. La de Santiago pesó 0.69 kilogramos y la de Max pesó 0.675 kilogramos. Y nos preguntan, tenemos aquí dos preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cuál de las piedras es más pesada? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál de las piedras es menos pesada? Aquí, si observamos las cantidades que nos las dan todas en decimales. Tenemos cantidades que van después del punto decimal, no tenemos ningún entero y lo demás está en decimales. Sin embargo, podemos ver que no es el mismo número de decimales los que tiene cada uno de los datos. Por ejemplo, el peso de la piedra de Nina solamente lo representamos con un decimal, con una cifra decimal. La de la piedra de Ángel, el peso lo tenemos representado con 4 cifras decimales. La de Santiago tiene 2 cifras decimales y la de Max está representada con 3 cifras decimales. Le llamamos cifras decimales a las que van después del punto. Eso nos podría complicar el hecho de averiguar qué valor es mayor que el otro. Cuando tenemos esta situación, lo mejor es transformar todas las cantidades a que tengan el mismo número de cifras decimales. Si observamos entonces, la cantidad que tiene menor número de decimales es la de Nina, que solamente tiene 1, mientras que la de Ángel tiene 4 decimales. Vamos entonces nosotros a hacer una conversión, una equivalencia en decimales, de tal manera que todas las cantidades tengan el mismo número de cifras después del punto decimal. Vamos a comenzar entonces. Bien, aquí tenemos entonces en columna las diferentes cantidades. Tenemos 0.7, 0.6832, 0.69 y 0.675. Dijimos que lo que vamos a hacer es completar de tal manera las cantidades para que tengamos el mismo número de cifras decimales. Por ejemplo, aquí a 0.7 le vamos a agregar 3 ceros. Recordamos que cuando no tenemos cantidades, completamos con ceros. Y entonces ya tenemos aquí, completamos 1, 2 y 3 ceros. Ahora ya podemos leer la cantidad 0.7000. Aquí la segunda cantidad es la que es mayor, la que tiene mayor número de cifras decimales, la dejamos como está. Luego tenemos aquí el punto 69, completamos también aquí a 4 cifras, lo completamos con ceros. Un 0, 2 ceros y ya tenemos 4 cifras decimales. Y por último, tenemos aquí 0.675, completamos con un 0 para poder tener todas las cantidades decimales con el mismo número de cifras. Y ahora ya podemos averiguar cuál es la piedra más pesada. Leemos aquí 7000, 6832, 6900 y 6750. Entonces la más pesada es esta, ¿verdad? La respuesta sería aquí. Bueno, la más pesada es la de Nina. Entonces aquí ponemos que la más pesada es la piedra de Nina. Y la menos pesada sería
Aquí tenemos 6.832, 6.900 y 6.750. Si comparamos estas tres cantidades, esa es la de menor peso y esa corresponde a la piedra de Max. La menos pesada es la piedra de Max. Ya resolvimos este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este otro ejercicio nos dice: en los entrenamientos de fútbol, el entrenador le pidió a Axel, a Santiago y a Max que le dieran 3 vueltas a la cancha. Axel realizó esta actividad en 15/16 del tiempo que le pidieron. Max realizó la misma actividad, las 3 vueltas, en un tiempo que fue 13/16 del tiempo, y Santiago lo hizo en 14/16 del tiempo. La pregunta es, aquí me equivoqué, falta una I, ¿quién tardó menos en realizar el recorrido? Y la otra pregunta es, ¿quién tardó más en realizar el recorrido, el ejercicio? Aquí tenemos entonces la cantidad de tiempo que realizaron. Axel tardó 15/16 de tiempo. Max lo realizó en 13/16 de tiempo. Y Santiago lo realizó en 14/16 de tiempo. Aquí tenemos entonces las 3 cantidades. Aquí si podemos observar que las 3 cantidades tienen el mismo denominador, tienen el común denominador 16. El tiempo de Axel, el tiempo de Max y el tiempo de Santiago. Como tienen el mismo denominador, entonces solamente vamos a ubicar la respuesta viendo cuál es el menor de los numeradores. Y el que tiene menos valor en el numerador es esa cantidad. Esa cantidad es la menor de las 3. Y esa cantidad corresponde al tiempo realizado por Max. ¿Quién tardó menos en el recorrido? Entonces la respuesta es que Max fue el que tardó menos tiempo. La otra pregunta, ¿quién tardó más? Bueno, entre 15/16 y 14/16 es mayor esa cantidad, 15/16, y este tiempo le corresponde a Axel. Entonces, ¿quién tardó más? El que tardó más fue Axel. Aquí no tuvimos mucha dificultad en contestar porque tenemos la ventaja de que los denominadores son iguales. Entonces podemos observar si los denominadores de una fracción o de varias fracciones son iguales. Solamente comparamos los valores que representan en los numeradores. Claro, no siempre es así. En ocasiones tenemos que sacar de alguna manera denominadores iguales y para eso recordamos que tenemos que utilizar el concepto de mínimo común múltiplo. Pasamos al siguiente ejercicio. Ahora nos preguntan aquí, nos dice, en la siguiente sesión sus tiempos fueron, el de Santiago fue de 3/4 de hora, el tiempo de Axel fue de 5/6 de hora y el de Max fue de 5/8 de hora. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, vemos que los denominadores de las fracciones son diferentes. Para que podamos compararlo, lo que nos conviene hacer, no lo que nos conviene, hay varias formas de compararlo.
convertir a decimales y qué sé yo. Pero en los decimales a veces tenemos problemas porque a veces al redondear decimales podemos perder algún valor. Lo más seguro es aquí obtener el mínimo común múltiplo para de alguna manera transformar cada una de esas fracciones a fracciones equivalentes. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a escribir aquí las fracciones. Aquí tenemos la primera fracción, que es 3/4, que es la cantidad que le corresponde al tiempo de Axel. Aquí tenemos 3/4. Luego tenemos aquí el tiempo de Axel. El de Santiago fue 3/4, el tiempo de Axel es de 5/6. Y finalmente el tiempo de Max es de 5/8. Aquí tenemos las tres cantidades. Y dijimos, vamos a convertir esas fracciones a unas fracciones equivalentes, de tal manera que todos ellos tengan el mismo denominador común. Vamos a ver entonces. Trabajamos con los denominadores, lo hacemos aquí a la izquierda. Escribimos los denominadores. El primer denominador es 4. Lo escribimos acá. El otro denominador es 6 y el otro denominador es 8. ¿Cómo sacamos el mínimo común múltiplo? Primero vamos a ver si alguna de esas cantidades puede dividirse entre 2. Vemos que 4 se divide entre 2. Con una que podamos ver que se divide, con eso nos basta. Entonces aquí dividimos entre 2. Dividimos todas las cantidades. Sacamos 4 entre 2. Aquí nos da 2. Dividimos 6 entre 2 y esto nos da 3. Dividimos 8 entre 2 y eso nos da 4. Ahora, vamos a revisar esas nuevas cantidades y vemos si alguna de ellas se puede dividir entre 2. Vemos que 2 se divide entre 2 y volvemos a dividir. 2 entre 2, eso nos da 1. 3 entre 2 no se puede dividir y por lo tanto lo dejamos como está. 4 entre 2 nos da 2. Ahora con esas nuevas cantidades, aquí ya no tomamos en cuenta el 1. El 1 solamente puede dividirse entre 1, no tiene caso. Vamos a verificar si 3 o 2 pueden dividirse entre 2. El 2 se puede dividir entre 2 y por lo tanto seguimos dividiendo entre 2. Dividimos entre 2. Y entonces dijimos que 1 ya no se puede dividir. El 3 no se puede dividir entre 2. El 2 lo dividimos entre 2 y nos da 1. Y ahora el único número que puede dividirse es 3. Y el 3 se puede dividir entre 3. Dividimos entre 3. El 1 ya lo repetimos. Dividimos 3 entre 3 y nos da 1. El 1 no se puede dividir. Cuando hemos transformado los denominadores haciendo divisiones y al final tenemos el renglón de puros unos, hemos terminado el procedimiento para calcular el mínimo común múltiplo. Y ahora el mínimo común múltiplo lo obtenemos multiplicando todas estas cantidades que pusimos acá. Multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3 nos da 24. Quiere decir que ese debe ser ahora el nuevo denominador de cada una de esas fracciones. Vamos a hacerlo. Entonces aquí debemos transformar esa fracción de tal forma
que el denominador sea 24. Debemos transformar esta nueva fracción 5/6 a una nueva fracción cuyo denominador sea 24. Y por último, debemos convertir la fracción 5/8 a una fracción equivalente cuyo denominador sea 24. Vamos entonces. Ahora nos falta determinar los valores de cada uno de los numeradores. Para obtener el numerador que debemos escribir en esa primera fracción, lo que hacemos es dividir el denominador 24 entre el antiguo denominador. En ese caso, dividimos 24 entre 4 y nos da 6. Entonces vamos a multiplicar el 3 por 6 y 6 por 3 nos da 18. Lo mismo hacemos en la otra fracción. Vamos a dividir ahora el denominador 24 entre el denominador 6. 24 entre 6 nos da 4. Entonces el 5 lo vamos a multiplicar por 4. 5 por 4 nos da 20. Lo mismo hacemos con la última fracción. Vamos a dividir 24 entre 8 y esa división nos da 3. Entonces vamos a multiplicar ese 3 que obtuvimos por 5 y nos da 15. Ahora, como ya tenemos las equivalentes fracciones, pero con el mismo denominador común, podemos hacer las comparaciones. ¿Quién tardó menos en realizar el recorrido? Pues ahora vamos a ver cuál es el numerador más pequeño que tenemos. El más pequeño fue 15/24 y ese es el tiempo que le corresponde a 5/8, que es en este caso el de Max. ¿Quién tardó menos tiempo? Max. Y la otra pregunta, ¿quién tardó más tiempo en realizar el ejercicio? Pues vamos a buscar en las fracciones equivalentes la cantidad mayor. Tenemos 18, 20 y 15. La cantidad mayor es 20. Y esa cantidad es el equivalente a 5/6, que es el tiempo de Axel. Entonces, en este ejercicio, el que tardó menos tiempo en realizar el ejercicio, el recorrido de la cancha, fue Max, menos tiempo, y el que tardó más fue Axel. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos ahora este grupo de ejercicios. Tenemos 3 incisos. En todos ellos la instrucción es la misma. Dice, compara los siguientes grupos de números y ordénalos de menor a mayor. En el inciso A tenemos estas cantidades: 1.35, 1.28, 1.281 y 1.028. Si quisiéramos ordenarlos en base a las cantidades enteras que se presentan, vemos que todos ellos tienen la cifra 1. Entonces, la parte entera no nos ayuda mucho para poder averiguar en qué orden debemos escribirlos. Recordamos lo que hicimos hace unos momentos con los ejercicios cuando tenemos cifras decimales. Aquí vemos que la primera cantidad tiene 2 cifras decimales, la segunda tiene 2 cifras decimales, la tercera tiene 3 cifras decimales y la tercera tiene 3 cifras decimales. Entonces sería bueno que todas las cantidades tengan 3 cifras decimales. En el caso de la primera y la segunda, nos convendría tal vez completarlo con un 0. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, para completar aquí, colocamos un 0. Para completar aquí, colocamos un 0. Y ahora ya todas las cantidades tienen el mismo número de cifras decimales. Dijimos que la cantidad entera, que es 1, no nos ayuda mucho para ordenarlo, pero vamos a leer entonces las partes decimales. La primera cantidad la leemos 350 decimales. La segunda cantidad es
280. Estamos leyendo la parte decimal. Vamos a poner el punto decimal para que no nos equivoquemos. Punto, punto. La tercera es punto 281. Y la cuarta cantidad es punto 0. Ese es 1. 0.28. Y ahora sí, vamos a ordenarlos de menor a mayor. Tenemos la primera cantidad, sería 1 punto, y aquí obtenemos la cantidad más pequeña, 350, 280, 281, y aquí tenemos 28. Recordamos que el 0 a la izquierda no lo leemos, entonces esto es 28, entonces la cantidad más pequeña es 1.028. La siguiente cantidad después de esta es 0.280. Punto 280 es más pequeño que punto 281. La siguiente cantidad sería entonces 1.280. La tercera cantidad sería 0.1.281. Y la última cantidad sería entonces 1.350. Así nos quedaría ordenadas las cantidades. Recordamos aquí, para poder comparar, debemos tener la misma cantidad de cifras decimales en todas las cantidades. Pasamos al inciso B. En el inciso B, la instrucción es la misma. Y aquí vemos que tenemos 5.023, 5.230, 5.032 y 5.302. Algo parecido al ejercicio del inciso A. La cantidad entera es la misma y por lo tanto no nos ayuda mucho a la hora de ordenarlos. Hacemos lo mismo. Aquí tenemos tres cifras la primera cantidad, 3 cifras decimales la segunda cantidad, 3 cifras decimales la tercera cantidad y 3 cifras decimales la cuarta cantidad. Todas tienen el mismo número de cifras decimales y entonces podemos leer. Aquí tenemos 0.23, aquí tenemos 230, aquí tenemos 0.32. Aquí tenemos 302. Vamos a ver entonces, aquí tenemos 23, 230, 32 y 302. La primera cantidad más pequeña en orden ascendente es de menor a mayor, sería 5.23 o 0.23. La siguiente sería 5.032. La tercera, aquí tenemos 230 y 302. 230 es más pequeño, entonces seguiría 5.230. Y la última cantidad sería 5.302. Aquí no tuvimos que completar con ceros porque todas tuvieron el mismo número de cifras decimales. Vamos a resolver el inciso C. En este ejercicio, en el inciso C, podemos observar ahora que tenemos diferentes cantidades enteras, diferentes valores enteros. Por ejemplo, aquí tenemos 21.03, aquí tenemos 2.103, aquí tenemos 3.23, tenemos 2.301 y 3.032. Podemos observar que la cantidad más grande es la que dice 21.03, pero la cantidad más pequeña aquí
La cantidad más pequeña sería, como son diferentes enteros, vamos a guiarnos por las partes enteras. Aquí tenemos una que dice entero 2, 2.103, y aquí tenemos 2.301. Esas son las cantidades más pequeñas porque las otras tienen el entero 3 y el entero 21. Vamos entonces a escribir. Aquí, como tienen tres cifras decimales, entre 2.103 y 2.301 es más pequeño 103 que 301. Por lo tanto, la cantidad más pequeña es 2.103. Aquí tenemos el punto decimal, 103. Vamos a escribirlo bien. Y entonces la segunda cantidad sería 2.301. Ya escribimos esta cantidad y escribimos esta otra. Ahora tenemos aquí tres enteros y aquí tenemos tres enteros. Vamos a completar esta cantidad con un 0 para que tenga tres cifras decimales. Y aquí tenemos 3 y 3. Aquí tenemos 230 y 0.32. 32 es más pequeño que 230. Entonces la cantidad que sigue aquí debe ser 3.032. Después debe seguir entonces 3.230. Y la cantidad mayor es 21.03. Aquí no fue necesario agregar un decimal porque ya el entero me está mandando al valor más grande. Ok, hacemos el ejercicio siguiente. En ese ejercicio la instrucción es: escribe las siguientes fracciones de tal manera que todas tengan el número 60 como denominador común. O sea, vamos a escribir fracciones equivalentes, pero de tal manera que todas ellas tengan como denominador común 60. Aquí debe ser 60 el denominador, aquí 60, en esta debe ser 60, en esta debe ser 60 y en todas ellas debe ser 60. Bien, entonces todas ellas deben tener el denominador 60, ya lo pusimos aquí. Ahora, ¿cuál va a ser el numerador que debe tener cada fracción? Recordamos, para poder obtener el numerador de la fracción, lo que hacemos es dividir este nuevo denominador entre el anterior y el resultado lo multiplicamos por el numerador que tenemos en la fracción. Entonces dividimos 60 entre 5, esa división nos da 12. Multiplicamos entonces el 12 por el 3 y esto me da 36. Pasamos a la segunda. Hacemos lo mismo, dividimos 60 entre 6. A la división de 60 entre 6 me da 10. Entonces voy a multiplicar el 10 que acabo de obtener por este numerador que es 5. Y 10 por 5 me da 50. Lo mismo hacemos acá. Vamos a dividir este nuevo denominador entre el anterior. 60 entre 15, eso nos da 4. El 4 que tenemos lo vamos a multiplicar por 8 y eso nos da 32. Aquí lo mismo. Dividimos 60 entre 20. 60 entre 20 nos da 3. Entonces vamos a multiplicar 3 por este numerador y eso me da 3 por 11, 33. Aquí dividimos 60 entre 30.
y el resultado lo voy a multiplicar por 7. Vamos a hacer aquí la división para practicar algo. Dividimos 60 entre 30 y eso nos da 2. Este 2 lo vamos a multiplicar por el 7 y 2 por 7 es 14. Ahora, el numerador que vamos a tener aquí equivalente a un medio. Dividimos 60 entre el denominador que tenemos aquí, que es 2. 3, 0, 0, y eso nos da 30. 30 lo multiplicamos por 1 y nos da 30. Pasamos al siguiente. Para hacer este, lo que hacemos lo mismo, dividimos 60 entre 12. Esto nos da 5, 0, 5 por una 5 y una que llevamos 6, para 6, 0. Tenemos 5, este 5 lo vamos a multiplicar por este 5 y eso nos da 5 por 5, 25. Para este último ejercicio vamos a dividir 60 entre 4. Esto nos da 1, 1 por 4, 4 y 2, 6. Bajamos un 0. 20 entre 4 nos da 15. La división de 60 entre 4 es 15. Multiplicamos el 15 por 3 y eso nos da 45. Entonces aquí tenemos las fracciones equivalentes en donde todas ellas tienen el denominador común, que es 60. Este último ejercicio está un poco interesante. El ejercicio dice: ubica en el siguiente segmento de recta, es una recta numérica, las fracciones 3 cuartos y 2 tercios, y luego ubica la fracción que queda exactamente entre ellas. ¿Qué nos pide? Que ubiquemos primero estas dos cantidades que están en forma de fracción, y después debe haber otra cantidad que quede exactamente a la mitad de una y de otra. Lo primero que tenemos que averiguar es cuál es menor y cuál es mayor para poder ubicarlas en ese orden en la recta numérica. Y habíamos quedado con que para que podamos comparar, lo más práctico es convertir las fracciones a un mismo común denominador. Vamos a escribir entonces aquí las cantidades. En este caso la primera fracción es 3 cuartos, y la segunda fracción es 2 tercios. Vamos a buscar aquí sus fracciones equivalentes que tengan el mismo común denominador. Hay un procedimiento que es un poquito más práctico, pero vamos a hacerlo de la forma en que es más recomendable para poder seguir practicando el mínimo común múltiplo. Recordamos que trabajamos con los denominadores. El primer denominador es 4, el siguiente denominador es 3, y vamos a sacar el mínimo común múltiplo, que va a ser entonces el común denominador de ambas fracciones. Lo mismo, averiguamos si alguna de las cantidades puede ser divisible entre 2, y vemos que el 4 se divide entre 2. Dividimos entonces entre 2. 4 entre 2 nos da 2. El 3 no se puede dividir, lo bajamos solamente. Vemos que el 2 puede dividirse nuevamente entre 2. Dividimos entre 2. Eso nos da 1. El 3 no se puede dividir. Y ahora solamente nos queda dividir entre 3, porque aquí ya tenemos un 1. Dividimos entre 3, ya tenemos
el 1 que se repite, 3 entre 3 nos da 1 y ya terminamos. Vamos a multiplicar esos factores que sacamos acá. Multiplicamos 2 por 2, 4, y 4 por 3 nos da 12. Entonces este debe ser el común denominador de estas fracciones. Lo colocamos entonces. Aquí tenemos que nos debe dar 12 en el denominador y nos debe dar ese 12 en el denominador. Vamos a obtener los numeradores. El procedimiento sigue siendo el mismo. Dividimos el nuevo denominador entre el primero que tenemos acá y el resultado de la división lo multiplicamos por el numerador. O sea, vamos a dividir 12. Dividimos este 12 entre 4 y eso nos da 3. 3 por 4, 12. Está bien. Entonces ese 3 que acabamos de obtener lo multiplicamos por este otro 3. Esto, 3 por 3, esto nos da 9. 3 cuartos equivale a 9 doceavos. Hacemos lo mismo aquí abajo. Dividimos 12 entre 3 y eso nos da 4. Este 4 que nos dio lo vamos a multiplicar por el 2 y 4 por 2 nos da 8. Tenemos aquí entonces las dos fracciones convertidas a fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador. Y ahora sí podemos averiguar cuál de estas dos cantidades es menor. Como el denominador es el mismo, nos vamos al numerador. 8 es menor que 9 y por lo tanto esa cantidad 2 tercios debe ir colocada antes que la cantidad 3 cuartos. Y para eso lo que podemos hacer es dividir esa cantidad entre 0 y 1 en 12 partes iguales. Vamos a intentar hacer la división de este segmento en 12 partes iguales. Aquí ya separamos, dividimos aproximadamente en 12 partes iguales el segmento que va desde 0 a 1. Ubicamos entonces 8 doceavos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa cantidad equivale entonces a lo que es 2 tercios. Esa cantidad. Y la otra cantidad es 9 doceavos, que la tendríamos acá. Esto equivale a 3 cuartos. Aquí está. Aquí está una cantidad y aquí está la otra. Ahora, nos dicen, ubica la fracción que queda exactamente entre ellas, o sea, entre este rango de fracciones, de esas dos fracciones. Debe haber una cantidad que queda exactamente en medio. Vamos a señalarla con otro color. Aquí. ¿Cuál es el valor que le corresponde a la fracción que iría entre 2 tercios y 3 cuartos? O vamos, entre 9 doceavos y 8 doceavos. Para ubicar una cantidad entre dos fracciones como esta, vemos por ejemplo, aquí tenemos 8 doceavos. Esto equivale a 8 doceavos. Y esto equivale a 9 doceavos. Si vemos, entre 8 y 9 no hay ninguna cantidad aparentemente. ¿Qué nos conviene hacer cuando tenemos esta situación? Lo que nos conviene hacer es dividir ahora entre dos las fracciones. La cantidad que me quede exactamente entre 9 doceavos y 8 doceavos. Lo voy a obtener dividiendo
entre 2. Pero para dividir entre una cantidad el denominador, lo que hacemos es multiplicarlo. Voy a multiplicar eso por 2 y voy a multiplicar este por 2. Y eso me da 9 por 2 me da 18. Y aquí me da 24, que también es una fracción equivalente. 3 cuartos es equivalente a 9 doceavos y es equivalente a 18 veinticuatravos. Y aquí voy a hacer lo mismo. Como voy a multiplicar por 2, también multiplico por 2 esta fracción. Y me queda 8 por 2, me da 16. Y aquí 12 por 2 me da 24. Y ahora fíjate, entre 16 y 18, si hay una cantidad, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Tengo 16 veinticuatravos. Y por otro lado tengo 18 veinticuatravos. Aumenté el valor del denominador, pero haciendo fracción equivalente. Multiplico y divido por la misma cantidad. Ahora, ¿qué cantidad crees tú que iría aquí en medio? Exactamente entre esas dos cantidades, que va a tener como característica el mismo denominador, que en este caso es 24. Sería 24 el mismo denominador, y el numerador debe ser el número que está entre 16 y 18, que es 17. Entonces la cantidad que va aquí entre esos dos valores debe ser 17 sobre 24. Y esa cantidad ahora podemos decir que es igual a 18 sobre 24, y esta 16 sobre 24. ¿De acuerdo? Esa cantidad equivale a esta, y esa cantidad equivale a esta otra. Y con eso terminamos estos ejercicios.